El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hermanos y hermanas, este jueves comenzamos nuestro culto de adoración a Jesús sacramentado de una manera diferente, celebrando la Eucaristía. Celebrando la Eucaristía. En una de las exhortaciones apostólicas del Papa Benedicto XVI sobre el misterio de la caridad, Mysterium Caritatis, el Papa nos habla acerca de la Eucaristía como la verdad en que nosotros debemos creer, el misterio que hay que celebrar y de igual manera que debemos vivirlo. Y es lo que hoy estamos haciendo. Estamos celebrando la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias y es la palabra con la cual nosotros llamamos este sacramento, donde el Señor se quedó bajo las apariencias del pan y del vino. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña los diferentes nombres con los que se llama a este sacramento: la última cena, la cena del Señor, la fracción del pan, la Santa Misa, la Eucaristía, pero todas expresan una sola realidad: Jesús, que se ha quedado bajo las apariencias del pan y del vino. Es tan importante este sacramento que el mismo Dios va a preparar la institución a lo largo de la historia de la salvación. Es tan importante el sacramento de la Eucaristía que ya en el Antiguo Testamento encontramos anuncios, encontramos figuras, encontramos anticipos, encontramos luces de lo que será el sacramento de la Eucaristía. Ya en el libro del Deuteronomio, que hoy leímos en la primera lectura, en el capítulo 8, nos habla acerca del maná, nos habla acerca del alimento que Dios va a conceder a su pueblo durante su peregrinar por el desierto. El maná, el pan que caía del cielo, el maná, el pan que debían levantarse temprano los israelitas para recoger lo que se iba a necesitar
en ese día. El pueblo de Israel debía recoger solo y únicamente lo que iba a necesitar para ese día. No se podía guardar, no se podía almacenar. El maná solamente servía para ese día. Y ya nos anticipa cómo la Eucaristía se convertirá en un alimento, cómo la Eucaristía nos servirá para darnos fuerzas en nuestro caminar, en nuestro peregrinar por el desierto de la vida, hasta que entremos en la tierra prometida, que es la morada que Dios nos ofrece de vida eterna. Hermanos y hermanas, ya en el Antiguo Testamento se nos habla de un pan. Ya en el Antiguo Testamento se nos habla de una comida. Ya en el Antiguo Testamento se nos habla de un alimento. Y cuando leemos la historia de la salvación, no es más que un anuncio, no es más que una promesa de lo que Dios nos va a dar en el Nuevo Testamento. Tan importante es la Eucaristía, que lo último que Jesús realiza antes de entregar su vida es celebrar la Eucaristía la tarde del Jueves Santo, cuando se sentó a la mesa con sus discípulos. Y lo primero que hace después de resucitar es celebrar la Eucaristía. Es decir, de una relevancia. La Eucaristía es una realidad importante. La Eucaristía es una realidad necesaria. Jesucristo, que se va a quedar en medio de nosotros bajo la apariencia del pan y del vino. Y hoy hemos leído del capítulo 6 de San Juan. Recordemos que los evangelios se escribieron después de la resurrección. Los evangelios se escribieron después de la experiencia con el Espíritu Santo. Los evangelistas recordarán lo que Jesús les había enseñado. Y si hay un milagro que quedó grabado en la mente y en el corazón de los discípulos, fue la multiplicación de los panes. A tal punto que dos evangelistas nos dan versiones con elementos muy particulares. Uno nos dice que eran 7 panes, el otro nos dice que eran 5 panes. Pero lo importante es ver cómo el Señor realizará ese milagro, alimenta el cuerpo, sacia una realidad humana para luego darnos la enseñanza del pan de vida. Hermanos y hermanas, de lo humano saltamos a lo divino, del alimento material al alimento espiritual, de la vida biológica a la vida de la gracia que solamente Cristo nos puede dar. Y hoy en el Evangelio se retoma, por lo tanto, algunos versículos del capítulo 6 de San Juan, donde el Señor nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, las palabras del Señor son claras. Las palabras del Señor no se prestan a dudas. Las palabras del Señor son un imperativo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y luego el Señor, ante la discusión de los judíos que no entendieron, que no comprendieron y por eso rechazaron este misterio, lo va a volver a repetir. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan que ha bajado del cielo.
Queridos hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros tengamos la fe. Qué importante es que nosotros creamos en la palabra. Ciertamente la palabra es alimento, ciertamente la palabra es pan, ciertamente la palabra nos nutre, ciertamente cuando escuchamos la palabra de Dios nos llenamos de fuerza, pero el Señor nos habla de una realidad importante y por eso lo repite una y otra vez. Él es pan, Él es pan, Él es comida, Él es alimento que se ha quedado no solamente para que nosotros lo veamos, sino para que lo comamos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el Señor insiste. Cuando le habló a Nicodemo de la vida de nacer de nuevo, el Señor va a explicar lo que significa nacer de nuevo. Pero ante el misterio de la Eucaristía, el Señor insiste: yo soy el pan, y el que me coma y el que beba mi sangre es el que va a tener vida y vida eterna. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de la Eucaristía. La palabra de Dios es el fundamento de lo que nosotros recibimos cuando venimos a la Eucaristía. No venimos a recibir un pedazo de pan, no venimos a recibir una galletita, no venimos a comernos un bizcocho, no, venimos a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y los primeros cristianos entendieron estas realidades de la fe, y por eso Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la comunidad y a la fracción del pan. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de la Eucaristía. La fiesta del Corpus Christi es una oportunidad para acrecentar nuestra fe, nuestro amor y nuestra adoración a Jesús sacramentado. Aproximadamente desde el año 1264. Fíjese bien, desde el año 1264, cuando era romano pontífice el Papa Urbano IV, es que se va a instituir en la Iglesia el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, la celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, es una oportunidad para acrecentar nuestra fe, es una oportunidad para demostrar nuestra fe. Por eso se pide que en el Corpus Christi no puede faltar la procesión con el Santísimo Sacramento y la bendición que se da desde los 4 puntos cardinales. Hermanos y hermanas, esta solemnidad es una invitación a crecer en nuestra fe. Esta solemnidad es una invitación a aumentar nuestra fe en la presencia de Jesús sacramentado. Pero para llegar a la institución de esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, todo este movimiento comenzó en Bélgica en el año 1193. Tuvieron que pasar casi 100 años para que este movimiento, para que esta espiritualidad eucarística se convirtiera en una solemnidad. La fe de la gente,
La fe de la iglesia, la fe de las personas sencillas llevó poco a poco, pues, a la institución, repito, en el año 1264 de la fiesta del Corpus Christi. Hermanos y hermanas, ¿qué nos debe decir a nosotros esta solemnidad? Primero, se ha ido perdiendo la fe. Se ha ido perdiendo la fe en la Eucaristía. Y es interesante ver que en la época en que se instituye esta solemnidad aparecen herejías, aparecen doctrinas que negaban la presencia permanente de Jesús en la hostia consagrada. Aparecen doctrinas que amenazan la fe eucarística, pero también aparecen milagros eucarísticos, donde las hostias se convierten en pedazos de carne y el vino se convierte no solo en la sustancia, sino también en los accidentes de sangre. El Señor me ha permitido a lo largo de las peregrinaciones poder ser testigo de estos milagros. Sobre todo el más notorio allá en Lanciano, al norte de Italia, donde 12 siglos después todavía se guarda en un relicario el pedazo de carne en que se convirtió la hostia consagrada. Todavía se guarda en una ampolleta los 5 coágulos de sangre en que se convirtió el vino consagrado. Y cerca de Fátima, allá en Portugal, Santarém, donde una mujer que había frecuentado una bruja y la bruja le había pedido que se robara una hostia consagrada para hacerle un trabajo y retener a su marido. Aquella mujer se roba la hostia, la mete en un cofre y en la medianoche se oyen voces angelicales y una luz que sale del cofre en donde estaba la hostia que la mujer se había robado para llevársela a la bruja. Aquella hostia resplandecía y todavía hoy en día se conserva el pedazo de carne en que se convirtió esa hostia allá en Portugal, en un pueblo llamado Santarém. Y así podríamos continuar, hermanos y hermanas. Milagros eucarísticos para aquellos que no creen solo con la palabra de Dios, para aquellos que no creen que en la hostia consagrada está el cuerpo, está el alma, está la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros volvamos al origen. Qué importante es que nosotros tengamos una fe en Jesús que está presente y que está ahí en la hostia consagrada. Quizá predicarles esto a ustedes es redundar. Ustedes que cada jueves vienen a este oasis, ustedes que cada jueves vienen a adorar a Jesús sacramentado. Y no me cabe la menor duda, hermanos y hermanas, que muchos de ustedes han sido testigos de manifestaciones sobrenaturales, han sido testigos y testigas de manifestaciones que el Señor nos regala, de milagros, de conversiones, de cambios de vida, en fin, de transformación de muchas familias. Es un misterio. Es un misterio lo que hace el Señor, porque un pedazo de pan no puede reunir tanta gente todos los jueves, porque un pedazo de pan, una galleta, no puede hacer un milagro, no puede cambiar como ha cambiado tu vida, no puede transformar como ha transformado tu familia. Hermanos y hermanas, es Jesús, es el Señor que, fundamentados en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la tradición de la Iglesia, en la enseñanza
de los papas está presente en la hostia consagrada. Queridos hermanos y hermanas, esa es una riqueza que nosotros tenemos. Esa es una riqueza que no debemos perderla. Esa es una riqueza que nos hace cada día amar más la Sagrada Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, sabemos lo que Jesús sacramentado está haciendo en esta ciudad. Sabemos lo que Jesús sacramentado está haciendo en este lugar. Sabemos perfectamente que Él sigue sanando, que Él sigue liberando, que Él sigue fortaleciendo, que Él sigue transformando y que Él sigue convirtiendo. Quizá, hermanos y hermanas, no podamos explicar lo que es la Eucaristía, ya que es un misterio, pero sí usted puede testificar lo que Jesús sacramentado ha hecho en su vida. Lo que Jesús sacramentado seguirá haciendo en su vida. Hermanos y hermanas, tenemos que difundir más este amor por el Señor. Tenemos que difundir más nuestra fe en la presencia de Jesús sacramentado. Aunque el Señor se quedó para que lo comiéramos y no para que lo viéramos, pero igual habrán personas que no puedan comulgar, pero el Señor no desampara a nadie. El Señor no rechaza a nadie. El Señor ha venido por todos, de manera especial por los pecadores y no por los justos, por los enfermos y no por los sanos. Hermanos y hermanas, que este día de manera especial vivamos esta presencia de Jesús. Que este día de verdad creamos, hermanos y hermanas, creamos en el Señor, creamos en su poder, creamos en su presencia. Realmente pues debemos darle gracias al Señor porque estamos recuperando la fe cristiana católica. No solamente aquí en el hogar Santa Ana Carpinelo, sino también en muchos lugares donde se evangeliza con Jesús sacramentado. Y a esta hora, todos los jueves, en muchas parroquias, en muchos templos también la gente se reúne para adorar al Señor. Ya lo que es la hora santa no nos parece algo extraño. Ya lo que es la hora santa es algo que forma parte de nuestra vida. Me decía una hermana, cuando el jueves no voy a la adoración, me siento vacía, siento que algo falta en mí. Hermanos y hermanas, es que no es que falte algo, es que falta alguien, y ese alguien es Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a darle gracias a Jesús por el sacramento de la Eucaristía. Y hermanos y hermanas, como bien predicamos, el tiempo de los milagros no ha terminado. El tiempo de los milagros no ha terminado. Y en la hora santa no es el Padre tal, no es el ministerio tal, sino que es el Señor el que se hace presente. Y como bien lo cantamos, desde esa custodia el Señor nos mira, el Señor nos ama y el Señor nos sana. Que este día, hermanos y hermanas, usted que ha venido quizá con una necesidad, usted que ha venido quizá atravesando un momento difícil, ¿por qué no decirlo? Usted que ha venido buscando un milagro, que no le quepa la menor duda que aquí está el Jesús de los milagros. Que no le quepa la menor duda que si usted ora con fe, que si usted tiene fe, que no le quepa la menor duda de que el Señor le va a responder. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de las